Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy vamos a tener un episodio un poco diferente porque no vamos a hablar de un solo libro, sino que vamos a hablar de varios que he preparado aquí para explorar el tema de hoy, que es la gestión emocional infantil. A mí la gestión emocional es un tema que me fascina y que en este podcast reconozco que hemos mencionado en varias ocasiones, pero a mí me gustaría centrarnos concretamente en la gestión emocional infantil porque considero que como adultos muchas veces nos cuesta incluso a nosotros mismos gestionar nuestras propias emociones y qué decir de cuando encima tenemos que acompañar a estos seres pequeños a regular sus emociones. Por tanto, espero que este episodio sirva para dar algunos tips, algunas herramientas que nos puedan ayudar a gestionar las emociones propias y ayudar a acompañar a los niños en la gestión de sus emociones. Antes de presentarte los libros, me gustaría explicar algunos conceptos básicos, empezando por el origen. La palabra emoción proviene del latín emovere, que está compuesta por dos partes, que significa hacia afuera, y movere, que significa mover. Por tanto, la emoción es lo que nos impulsa a actuar, es lo que nos aleja de algo, nos acerca hacia algo. Podemos definir la emoción como una respuesta automática de nuestro cuerpo y de nuestra mente ante algo que nos importa. Entonces es una respuesta automática, no es algo que podamos controlar, sentir tristeza, alegría, miedo, etcétera, pero sí tenemos la responsabilidad de qué hacemos con esta emoción. Y ahí es donde hablamos de la gestión emocional. No es lo mismo sentir una emoción que la conducta que decidimos tener después. Existen emociones básicas y emociones complejas. Las básicas son emociones que se ha demostrado que experimentamos y sentimos todas las personas de diferentes culturas, y las complejas son emociones ya compuestas por varias emociones, ¿no? Son como combinaciones. Y sé que aquí hablamos de libros, pero no puedo omitir la película, esa película tan maravillosa, Inside Out o Del Revés, que ya tiene dos partes. Recomiendo tanto la uno como la dos, donde explica y nos muestra maravillosamente ese mundo interno y el tema de las emociones. Y tengo aquí los muñequitos para los que la hayan visto. Sabrán que este es el miedo, la ira. Aquí tenemos el asco, la tristeza y la alegría. Y según algunas fuentes, otra emoción básica sería la sorpresa. Las emociones tienen una función adaptativa, nos sirven para sobrevivir, reproducirnos y prosperar. Por tanto, hay que entender que todas las emociones, incluso las que no nos gusta experimentar, tienen una función importante. No hablamos de emociones buenas o malas, como mucho podemos hablar de emociones agradables y desagradables. Obviamente a todos nos gusta experimentar la alegría y no nos gusta experimentar el miedo, la tristeza, la ira, pero absolutamente todas ellas tienen una función importante. ¿Para qué sirve el miedo? Pues para protegernos ante un peligro. ¿Para qué sirve la ira? Para defendernos, poner límites, reaccionar ante una injusticia. La tristeza nos sirve para procesar pérdidas y buscar apoyo. La alegría nos ayuda a disfrutar, conectar con otras personas, explorar, jugar, refuerza vínculos. El asco nos ayuda a alejarnos de algo potencialmente dañino. Y la sorpresa nos sirve para prepararnos para algo inesperado. ¿Cómo viven las emociones los niños? Hay que comprender que las emociones en los niños son muy reales y a veces tremendamente intensas. Lo que pasa es que todavía no tienen la capacidad para nombrarlas, comprenderlas y regularlas. Ahí es donde entramos nosotros como adultos y les tenemos que acompañar y les tenemos que enseñar cómo hacerlo. Tenemos que comprender que muchas veces cuando nos montan un pollo porque se les ha acabado el juego, no es por capricho, no es por manipulación, simplemente es porque a lo mejor el niño siente una gran frustración que no sabe cómo gestionar. O las típicas rabietas de sobre todo alrededor de los 2 años, cuando las emociones son reales, pero los niños todavía no tienen las herramientas para saber gestionarlas. Por eso tenemos que enseñarles diferentes estrategias, armarlos de mucha paciencia, que no es fácil, em,
y sobre todo trabajar también nuestra propia gestión emocional. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a los adultos? Pues lo primero, yo creo que lo más importante es con nuestro propio ejemplo, trabajar en nosotros mismos, trabajar nuestras propias emociones, aprender a gestionar las emociones nosotros primero, porque servimos de ejemplo. Los niños aprenden muchísimo por imitación, entonces da igual lo que les dices, van a hacer sobre todo aquello que ven de nosotros. Entonces, de nada sirve decirle gritando, no grites. Si te ve que estás gritando, al final, más que escuchar lo que le dices con las palabras, va a imitar lo que tú estás haciendo. Y luego, aparte de esto, validar la emoción. Veo que estás enfadado. Es importante validarles las emociones. Veo que estás triste, que te has enfadado, pareces estar muy alegre porque acabas de ver a tu amiga, etcétera. Ponerle nombre a la emoción. Creo que estás triste porque querías que mamá se quedara. De esa manera ellos empiezan a relacionar, ah, vale, esto que siento se llama tristeza, esto que siento se llama de tal forma. Entonces ellos poco a poco irán aprendiendo qué es cada cosa que sienten. No intentar eliminar inmediatamente la emoción. Cuando le decimos no llores o no te enfades, al final de esa forma no le estamos dando como ese espacio para que ellos puedan sentir la emoción. Enseguida como que la invalidamos. Mucho mejor sería decirle, llora, estoy aquí contigo. Puedes llorar, ¿no? Estoy aquí, te acompaño. Yo, por ejemplo, muchas veces veo con mi hijo, sobre todo con la rabia, que cuando se pone furioso, en ese momento nada sirve, por mucho que yo le hable, que le diga cosas, etcétera. Entonces, lo más efectivo que yo he notado con él es simplemente dejarle. La rabia muchas veces llega como un pico, em, y luego empieza a bajar. Entonces, en ese momento es simplemente estar allí, acompañarle, armarme de paciencia. em, Y ya cuando pasa ese pico es el momento cuando podemos conversar, podemos hablar, ya se abre más, no durante ese pico, no durante mientras se experimenta esa emoción. Y creo que también es un error decirle, no te enfades, ¿no? O no, al final, como hemos dicho, es algo involuntario. Esa emoción aparece, hay que validarla y dejarla sentir. Y aquí viene una parte muy importante, poner límites a la conducta. Tú puedes validarle la emoción, puedes estar enfadado, pero esto no te da derecho a pegar a la gente. O sea que lo que debemos corregir es la conducta. Validamos la emoción, pero ponemos límite a la conducta. Tenemos que enseñarles que no por estar enfadado te da derecho y te da permiso a hacer cualquier cosa. Sobre todo, con lo que tenemos que tener cuidado es que en ese momento no se hagan daño ni a sí mismos ni a los demás. Sobre todo con las rabietas de los 2 años, lo principal es eso, cuidar que no se hagan daño a ellos mismos y que tampoco te hagan daño a ti o a nadie más. Entonces es enseñarles esto. Está bien que estés enfadado, puedes sentir rabia, pero no puedes comportarte de cualquier forma. Y recalcamos de nuevo regularnos a nosotros, sobre todo en estas situaciones donde tenemos que tolerar una emoción desagradable en los niños, que esté enfadado, que esté triste, lo típico, ¿no? Por mucho que no tengas niños a tu alrededor, cuando tienes un vuelo en avión y tienes a un niño que está llorando por el motivo que sea, pues tenemos que aprender también a tolerar esa emoción desagradable y a no frustrarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender también a regular nuestras propias emociones y empatizar en parte, por así decirlo, con las emociones ajenas y sobre todo de los niños que son seres que todavía están aprendiendo a hacer esta labor. Empecemos ya con los libros. Si tuviera que recomendar un solo libro sobre gestión emocional para los niños, sería este de aquí. Las emociones de Gastón, mis emociones y yo. Y ahora te explico más o menos cómo es. Es un libro maravilloso porque nos habla de este pequeño unicornio que se llama Gastón, que tiene la melena del color del arco iris, la melena y la cola. Lucen los colores del arco iris, pero cambian de color dependiendo de la emoción que sienta el pequeño unicornio.
Entonces aquí te explica de qué color cambia su melena en función de la emoción que siente: feliz, culpable, rabioso, celoso, asustado, triste, tímido y excitado. Son estas 8 emociones que nos presenta. Y bueno, algo que no he dicho es que al principio empieza con una breve explicación de qué es una emoción. Es una explicación bastante, o sea, explicado de forma accesible. Nos presenta al unicornio, nos explica las diferentes emociones que siente. Esto me encanta, el clima del corazón y tú cómo te sientes hoy, donde te presenta con diferentes dibujos del clima. Muy mal, mal, no muy bien, bastante bien, bien y muy bien. Es una forma también bastante básica de decir en qué escala estás. Y incluye una rueda de las emociones, que yo ahora mismo no la tengo aquí porque creo que se nos ha roto, pero es una rueda aparte física de cartón donde se te mueve la flecha y te pone me siento. Entonces el niño puede coger y te puede señalar cómo se siente ese día concreto o en ese momento. Y aquí es donde empieza a explicar las diferentes emociones. Empieza con la emoción, te presenta una pequeña situación cotidiana como para entenderla, que la ocurre en su rutina. Explica brevemente la rabia, cómo se siente. Por ejemplo, aquí dice que es como una nube negra que tienes en la cabeza. Así es como se siente. O sea, te ayuda a reconocerla, dónde físicamente es, cómo se siente esa emoción en el cuerpo. Y luego te presenta un ejercicio de respiración para ayudar a regular la rabia. Y luego, pues el desenlace dice que una vez hecha la respiración varias veces, creo que se repetía como 3 veces, luego el pequeño unicornio vuelve a tener la melena del color del arco iris y el desenlace como feliz, por así decir, ¿no? Y así es como nos presenta las diferentes emociones con diferentes situaciones. La verdad es que me encanta el planteamiento, los dibujos, absolutamente todo. Es un libro que yo he utilizado bastante con mi hijo y me encanta porque ya desde muy pequeños también les ayuda esa regulación de las emociones a través de la respiración. A continuación, vamos a hablar de 3 emociones básicas desagradables y te voy a enseñar libros que puedan ayudar en su gestión. La primera es la rabia o la ira y el libro es Tengo un volcán, protagonizado por esta niña pelirroja que se llama Alba y que tiene un volcán dentro que pues cada vez que se pone furiosa, que se enfada cuando algo no le gusta, pues ese volcán está en erupción. Entonces, aunque no le guste, ella saca ese fuego por la boca que quema y hace daño a los demás. Hasta que un día la visita de noche el hada de los volcanes y le enseña una técnica de respiración para gestionar y calmar ese volcán que Alba aplica y le va bien. Entonces la próxima vez que vuelve a enfadarse se acuerda de la técnica, la aplica y además se la enseña a su padre que también a su vez aprende y así los dos aprenden a gestionar esta rabia. Me parece una historia interesante y además muy visual con esto del volcán que les puede servir a los niños a comprender cómo se siente esa emoción, porque con las emociones también es importante aprender a reconocerlas. Las emociones son físicas, son muy corporales, entonces comprender en qué parte del cuerpo la sentimos y de qué forma ayuda a reconocerla. Por ejemplo, un nudo en la garganta, ese fuego interno dentro del abdomen, etcétera. Cuando los niños aprenden a reconocer esa sensación, luego pueden aprender también a ponerle nombre, ¿vale? Este nudo en la garganta que siento es tristeza, por ejemplo. El fuego este interno que siento en el abdomen es rabia, etcétera. Y así poco a poco aprenden de esa gestión emocional. La siguiente emoción de la que vamos a hablar es el miedo, esta emoción de aquí, y el libro es este de aquí, que es de la cajita de las emociones, que es un pack donde vienen 3 libros sobre el miedo, la tristeza y la gratitud. Este en concreto, y luego hay otra cajita que explora otras 3 emociones. Entonces, esta es la historia de Noemí, que es una niña que pues es Halloween y van a celebrarlo en casa con su familia.
pero Noemi tiene mucho miedo. Entonces, la historia de forma maravillosa explica cómo los padres acompañan a la niña y la ayudan a gestionar ese miedo, de nuevo a través de primero una técnica de respiración para conseguir la calma y ya desde la calma la ayudan a ver que ese miedo suyo no era am, tan real, la ayudan a verlo como desde otra perspectiva, incluso a través del juego para que la niña también al final se quede con una buena sensación y que digamos que el miedo no le cause, no le genere como un trauma o como un rechazo. Y lo que tienen de especial estos libros es que al final incluye algunos ejercicios para trabajar la emoción en concreto, con lo que ha ocurrido. Dice, ¿qué me ocurre? ¿Cómo sé si tengo miedo? Yo tengo miedo. Hay como un cuestionario que explora pues el texto. Cuando llega el miedo, ayuda como si se trabaja con el niño o la niña, ayuda a destripar la emoción y trabajarla un poquito más. Y bueno, al final te sugiere crear tu cajita de las emociones, que viene a ser como la rueda que hemos visto de Gastón, pues haciendo tu propia cajita de emociones para luego poder saber en cada momento, demostrar cuál es la emoción que sientes en ese momento. Siguiente emoción, la tristeza. Y aquí de nuevo de la misma cajita de emociones, la historia es sobre la niña se llamaba, vale, la niña es Noemí, la misma niña de antes, y te habla de Bonnie, que es su gatito. Y Bonnie se pone enfermo y claro, sus padres le tienen que decir que se ha dormido para siempre. Claro, Noemí se pone muy, muy triste, entonces se encierra en su habitación, llora mucho y luego te cuenta cómo los padres la acompañan en esa gran tristeza primero eso, validándole su tristeza, dejándola que la exprese y luego pues le ayudan a hacer como un álbum de fotos para que ella pueda recordar y de hecho tiene como el álbum en su camita y poco a poco va transitando esa pérdida. Y al final lo mismo, tienes como diferentes ejercicios sobre la emoción. Muy, muy bonito, con ilustraciones muy bonitas y creo que explica de forma maravillosa ese acompañamiento, sobre todo en esas situaciones de cuando pierdes a tu mascota. Para los niños podría ser también bastante traumático. Los siguientes dos libros no tratan directamente sobre las emociones, o por lo menos no de forma exclusiva, pero sí me pareció importante incluirlos dentro de este episodio y ahora te explicaré por qué. El primero es El hilo invisible, un cuento sobre los vínculos que nos unen. Acompaña a una niña que se llama Nura, a la que le encanta bañarse, y un día le pregunta a su madre, ¿y para qué sirve el ombligo? Y la madre le dice que ahí es donde tenemos el secreto más bonito y mejor guardado, es de donde sale nuestro hilo invisible. Y la madre le explica que es un hilo invisible que nos une a todas las personas a las que queremos. Y claro, Nura, con la típica curiosidad de las niñas, pues le pregunta, vale, pero si es invisible, ¿cómo sé entonces que es real? Y la madre le explica que hay muchas cosas que no podemos ver ni tocar, pero existen como el amor, por ejemplo. Y me parece una forma maravillosa para trabajar mucho el apego seguro en los niños de que, por ejemplo, cuando se tienen que separar, para no sentir esa ansiedad por separación, para que en todo momento se puedan sentir seguros, seguras cuando están lejos de sus padres o de sus abuelos o de las personas con las que se sienten protegidas. Es una forma de tener esa seguridad y la verdad es que parece una historia muy, muy bonita y una forma también que enseña a los niños a relacionarse de forma sana desde, como hemos dicho, esa forma con ese apego seguro. Y el siguiente libro y último dentro de este episodio se llama Nos tratamos bien y es un libro con muchos mensajes importantes donde nos explica que primero todos somos únicos, que tenemos nuestras diferencias, pero que luego nos parecemos en muchas cosas, donde nos dice que todos necesitamos tener un amigo y que un amigo es alguien con quien te sientes a gusto,
Nos explica también las emociones, que a veces te enfadas o te pones triste, que en estos momentos hay que buscar soluciones. Nos enseña también algunas estrategias para gestionar estas emociones, em, como por ejemplo buscar ayuda. Nos dice que todos estamos aprendiendo, que nos podemos equivocar, que algunos aprenden más lento y que no hay que reírse, que tenemos que ayudar, que si alguien nos hace sentir mal tenemos que buscar ayuda, o pues simplemente rodearnos de personas que nos hacen sentir a gusto, que cuando vemos a alguien tratar mal a otros niños, que no tenemos que quedarnos indiferentes, sino que tenemos que buscar ayuda y comunicárselo a algún adulto, que tenemos que tratarnos bien, no pegar, no morder, ni escupir, ni burlarse de nadie, que tenemos derecho a equivocarnos, que tenemos que incluir a todos los niños en los juegos, no hay que excluir a nadie. Em, el tema de tratar de arreglar las cosas cuando nos equivocamos. Y un spoiler, porque la última página termina con nos tratamos bien, así bien grande, es la norma más importante de la clase y del planeta Tierra. Y me parece un mensaje y un libro muy bonito. Ahora que hay muchas situaciones de bullying, creo que desde bien pequeñitos tenemos que educar en eso, de que a pesar de ser diferentes, nos parecemos en muchas cosas, que tenemos que básicamente tratarnos bien. También quería aprovechar para compartirte, por si te sirve, una idea creativa que tuve yo para hacer con mi hijo, ya que a mí el tema de gestión emocional me gusta mucho y quise también ayudar a mi hijo y acompañarle en aprender a gestionar las emociones. Entonces, cuando era más pequeñito, un día se me ocurrió hacer un, un póster así de cartulina grande que cogimos, bueno, compramos los materiales. Entonces, lo que hice con él fue, él ya había visto la película del revés, entendiéndola un poco a su manera, claro, con esto, con su edad, pero conocía los personajes de tristeza, etcétera, etcétera. Entonces cogimos esta cartulina, imprimimos fotos de imágenes de los personajes de Inside Out y también imprimimos fotos suyas en las que expresaba diferentes emociones. Entonces yo le preguntaba, vale, en esta cara que pones aquí, ¿qué emociones, no? Aquí estás. Y de las que no tenía fotos, pues le hice como fotos de, pues muéstrate ahora sorprendido, por ejemplo, muéstrate ahora triste, ¿no? Y él ponía como la carita, imitaba como la emoción. Yo le hacía la foto y luego las imprimimos. Con lo que en medio pegamos lo que es la rueda de Plutchik, que es una rueda donde nos presenta en el centro las emociones básicas y a los alrededores o a las afueras de la rueda las emociones más complejas. Y luego dentro de cada apartado pusimos las fotos de los personajes de Inside Out y las fotos suyas. Escribimos con letras la emoción que es, como tristeza, alegría, y además utilizamos un poco los mismos colores que de los personajes de Inside Out. Entonces, una vez tuvimos la cartulina, la pegamos en la pared y en las situaciones, en las diferentes situaciones, yo le preguntaba, a ver, muéstrame cómo te sientes ahora, ¿no? Y muchas veces, pues eso me mostraba como la alegría, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo me enfadé con él, ¿no? Y él se puso muy triste, entonces luego fui a hablar con él, incluso me disculpé porque la verdad es que ahí también me había equivocado yo en una cosa y le pregunté cómo se sentía y me dijo que triste y claro, ahí pudimos hablar un poco de estas emociones y de cómo habíamos gestionado los dos la situación. Yo le compartí cómo me había sentido yo, porque había reaccionado de esta manera, que es lo que yo consideraba que no había hecho bien y por lo que le pedía también disculpas. Porque creo que también es importante mostrarle a los niños que al final somos seres humanos, que también nos equivocamos, reconocer nuestros errores también es una forma de enseñarles y que no somos tampoco seres perfectos y que todo lo sabemos y que
en todas las situaciones, por ser simplemente adultos, vamos a tener la razón. Yo creo que muchas veces los niños nos enseñan muchísimas cosas y debemos tener esa humildad también de aprender de ellos y que aunque podamos tener más herramientas o más experiencias, no siempre por ser adultos somos los que tenemos la razón. Entonces, tenemos que tener esa escucha activa y la humildad también de a ver qué nos quieren decir. También me gustaría recordarte, sobre todo si eres madre, padre o educador, que creo que debemos ser también compasivos con nosotros mismos. A veces somos demasiado duros con nosotros. Piensa que también estamos aprendiendo en eso de educar, de criar, y no siempre tenemos todas las respuestas y no en todos los momentos vamos a ser perfectos y lo vamos a hacer perfecto. Obviamente, la gestión emocional habrá momentos en los que lo hagamos mejor o peor. Creo que lo importante ahí es no dejar de intentarlo, no dejar de hacerlo desde ese lugar de compasión con nuestros hijos, con nosotros mismos. em, y al final, tratar de cuidar esos vínculos y eso es como la mayoría de las cosas, no por equivocarte una vez y hacerlo mal significa que se va a estropear todo el vínculo, pero sí tratar de hacerlo las veces que nos sea posible dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestra situación, hacerlo lo mejor que podemos, con esa intención de reforzar y cuidar el vínculo con nuestros hijos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Obviamente ha sido una pequeña selección de libros, incluso de emociones. Luego hay otras emociones como la envidia, la ansiedad, el aburrimiento, los celos y otras muchas emociones y más complejas de las que no hemos hablado, pero espero que el episodio te sirva para buscar quizás estos libros o incluso otros o informarte más sobre el tema de la gestión emocional en general, sea para acompañar a niños o para tu propia gestión. Espero que te haya servido para generarte esta curiosidad, esas ganas de trabajar las emociones. La verdad es que cuando te metes en todo ese mundo es maravilloso y descubres muchísimos matices, y conocerte y saber trabajar con estas emociones, te ayuda al final a sentirte más pleno, más feliz, a conseguir tus objetivos, a entenderte en cada momento y a relacionarte mejor con las demás personas. Y creo que como adultos es nuestra responsabilidad hacer este trabajo con nosotros mismos y luego dentro de nuestras capacidades servir de ejemplo también para los más pequeños a nuestro alrededor. Bueno, aquí me despido con alegría y nos leemos pronto.